Estuvimos analizando en el anterior video los cambios climáticos en el mundo. Se supone que hay un agente externo, puede ser un cuerpo celeste el que genera estas fuertes oscilaciones en los niveles de los océanos y de los mares. Se habla de que hay una estrella hermana del Sol, que el Sol forma un sistema binario con otra estrella, que sería una enana marrón, que tiene un ciclo de 2800 años y que sería aparentemente esta estrella, la que pasa muy cerca del Sol en una órbita muy elíptica, la que genera grandes cambios climáticos en la Tierra. ¿Cómo se producen estos cambios? Y bueno, es evidente que el paso de esta estrella, que algunos llaman Némesis y otros llaman Nibiru, puede reactivar la actividad volcánica, puede generar meses o años de oscuridad, puede alterar las mareas, puede derretir los casquetes polares. Todo esto se puede producir en mayor o menor medida, depende de la situación del planeta. Cuando el planeta está en una etapa fría, lo lleva hacia el otro extremo, derritiendo casquetes y volcando grandes cantidades de agua a los océanos, produciendo violentos aumentos de nivel de los océanos. Pero a la inversa, si el planeta Tierra ha quedado en una etapa cálida, por así decirlo, donde los océanos se encuentran en un nivel elevado, produce el efecto inverso. Su paso, reactivando volcanes y generando grandes masas de vapor en la atmósfera, genera una oscuridad, por un cierto y determinado tiempo, que enfría el planeta y provoca un repentino enfriamiento y una gran concentración de hielo en las zonas polares. Y bueno, y esto va funcionando así. Y lo vemos en este gráfico, las grandes oscilaciones que se han ido produciendo. Es otro gráfico donde se ven los cambios en la temperatura. Es llamativo, este gráfico tiene una extensión mayor de 400.000 años. Esto se ha tomado en la Antártida. Son estudios que se han hecho en el hielo de la Antártida. Y en base a eso se pudo determinar la oscilación de la temperatura en el hielo. Y se ven oscilaciones que llegan casi a los 15 grados centígrados. Es decir, en un determinado mes, puede ser que ese mismo mes, comparado con otro año, tuviera 15 grados centígrados de diferencia. Pongamos un ejemplo. Si es enero y en un año hacen 5 grados bajo cero, se ha verificado que han habido años que tuvieron 10 grados sobre cero. Y esto es una amplitud térmica fenomenal, porque puede marcar una gran diferencia entre si ese hielo permanece como hielo o si se produce un violento y repentino deshielo que aumenta el nivel de los océanos. Y en este gráfico aparecen cosas llamativas relacionadas con este ciclo. Principalmente se ven pequeñas oscilaciones donde pasamos de un ciclo frío a un ciclo de enfriamiento a un ciclo de aumento de la temperatura. Y se ven pequeñas oscilaciones permanentes y constantes. Quiere decir que cada cierto tiempo, pueden ser estos 2800 años, y se produce esta oscilación climática, y luego se ven oscilaciones de largo plazo. Cada 100.000 años aproximadamente se produce una violenta oscilación donde la temperatura pasa del máximo al mínimo en muy corto tiempo.
en 3, 4 o 5.000 años, que para la historia del mundo es muy poco. Entonces, y estos ciclos son bastante uniformes si uno los analiza. En este ciclo o en esta serie de 400.000 años se pueden ver 1, 2, 3, 4, 5 picos y otros tantos valles, todos espaciados por el mismo periodo de tiempo, que es casi aproximadamente 100.000 años. Esto no sería otra cosa que los efectos que produciría el paso de Némesis cerca de la Tierra. Es decir, estaríamos viendo que Némesis produce enfriamientos o aumentos de temperatura cíclicos, pero cada tantos años pareciera que pasa más cerca de la Tierra y genera cambios climáticos mucho más severos y fuertes. Bueno, esto es un poco lo que podemos ver referente a lo que son las temperaturas del mundo y los cambios que se producen. Bueno, volviendo a la zona de Etiopía, acá vemos una imagen ampliada de esta zona, donde se cree que pudo haber estado el Jardín del Edén. Esta foto es actual, con los niveles actuales de los océanos, el Golfo de Adén, el Mar Rojo, la parte del océano circundante, y digamos, vemos otra foto actual de cómo se ve la zona muy bonita. De acá se cree que surgen los primeros seres humanos modernos de la zona de Etiopía, justamente hace más de 100.000 años, 120.000 años. Esto coincide perfectamente con el relato del Jardín del Edén o del paraíso, o de Adán y Eva. De acá vendrían nuestros ancestros primitivos. Realmente una zona preciosa, muy linda. Vemos gente actual, estas son fotos actuales de habitantes de la zona de Etiopía. Y podemos ver antiguos arte rupestre muy antiguo que tiene entre 10 y 12.000 años, donde nos podemos dar cuenta de que poco ha cambiado la gente en este lugar en 10 o 12.000 años. Y es muy llamativo que todavía puedan mantener su antiguo sistema de vida. Hay arte megalítico en toda la zona que queda también de esa misma época. Estamos hablando de cuando se produjo el final de la edad de hielo, cuando la humanidad entra en el neolítico. Y acá tenemos una imagen muy interesante donde se puede tratar de ver y de imaginar cómo era esta zona hace 10.500 años. Y podemos ver que ha cambiado muchísimo. Podemos ver que el Mar Rojo es un lago cerrado que estaría en el centro y que podría ser el centro del Jardín del Edén. Vemos que el Golfo de Adén ha bajado de nivel. Vemos que la península arábiga es un lugar fértil, apto para la vida humana. No está más y ha desaparecido el Golfo Pérsico, que es una zona, una planicie pantanosa. Y vemos más al norte el Mar Negro en su antiguo nivel, mucho más bajo, mucho más deprimido, con menos agua. No está conectado hacia el Mediterráneo, no hay conexión hídrica como la actual, porque los océanos han bajado de nivel. Volvamos a nuestra imagen donde podemos ver
los niveles, y hace 10.000 años los mares estaban, 10.500 años estaban por lo menos 80, 90 metros menos que en la actualidad. Esa máxima, la diferencia se estira a un máximo de menos 140 metros hace 20.000 años, que cuando realmente comienza a derretirse los casquetes polares y empiezan a aumentar los niveles de los océanos. Entonces, volvemos a nuestra imagen y pensemos que acá estaba el mítico Jardín del Edén, no específicamente en un solo lugar, sino que era el paraíso, era el Edén, era donde vivían los antiguos, los ancestros o los antiguos pobladores del mundo. Se habían refugiado en esta zona. Más al norte había muchísimo hielo. Y a esto hacen referencia los relatos bíblicos que primero fueron recogidos en Mesopotamia, en Babilonia, en los relatos de la creación, y que en el paso del judaísmo por Babilonia se recogieron estos relatos y se adaptaron y se transmitieron oralmente y se plasmaron en la Biblia y que han llegado hasta nosotros. Todo esto tiene un sustento histórico, no es mítico, todo esto realmente sucedió, y no es que hubo una sola inundación, han habido muchas inundaciones. Es evidente que hay influencia externa, una doble influencia externa. No solo es la influencia planetaria de algún cuerpo celeste que influye radicalmente en el clima del mundo, haciendo oscilar este clima de frío a cálido, sino que también sugestivamente en estos cambios de era aparecen enviados, aparece gente iluminada, gente que quiere reconstruir la civilización, como ya lo hemos dicho, no solo materialmente, sino sobre una base también moral. Una base moral que limpie ese pecado original que se le endilga o achaca a la humanidad. Así que por ahora es esto. Acá está el árbol de la vida de los asirios, y en algún minuto el ser humano, como dijimos al principio, tomó conciencia del bien y del mal. Antes se guiaba exclusivamente por la ley natural, no tenía mucho discernimiento, sabía intuitivamente lo que estaba bien, pero no sabía lo que estaba mal y no conocía el mal. A partir de determinado momento se abren sus ojos y comienza a ver lo que está bien y lo que está mal, y comienza a optar entre una cosa y la otra, y no siempre toma el camino correcto la humanidad, y a partir de ahí empieza toda esta historia del ser humano con altibajos, con apocalipsis y con renacer. Apocalipsis no solo es destrucción, sino es que va a haber un nuevo amanecer. Y todo esto está relacionado con lo que mucha gente y cada vez más gente se pregunta de si es realmente cierto o no que existe Nibiru, si existe realmente una estrella hermana del Sol en un sistema binario que cíclicamente pasa por la Tierra. Y cada vez hay más pruebas y más información de que esto es efectivamente así. ¿Volverá este ciclo? Desde ya que sí. Este es un ciclo de inicio y final, de creación y destrucción, como decía Platón, que no tiene fin. Y
No es que sucederá mañana, ni el año que viene, como ya hemos dicho anteriormente, pero se sabe y se tiene una cierta certeza de que en un lapso más o menos determinado este ciclo volverá a tomar su curso. Hay mucha especulación, se ha generado una psicosis del síndrome del fin del mundo, que no es tal, pero sí, lo cierto es que sucederá, que el paso de Nibiru de Némesis ocurrirá, ese ciclo de 2800 años, y bueno, será una nueva prueba para la humanidad. Las consecuencias que puede tener el próximo paso de Nibiru es difícil decirlo. No siempre los efectos son los mismos. Todo depende de la órbita que tome Némesis o Nibiru. No hay nada asegurado. No sé si hay estudios, yo los desconozco, los he tratado de buscar, pero he visto una gran desinformación sobre este tema. Seguramente las grandes potencias o científicos están estudiando su posible órbita y los efectos que producirá en su nuevo paso cerca de la Tierra. Pero poco y nada se habla de esto, generando una gran incertidumbre en la gente. Bueno, nuestra misión es analizar todo, poder entender esto y sacar la incertidumbre y tratar de entender lo que realmente está sucediendo. Esto es todo por hoy.